Cultura novohispana. Nueva España entre los años 1535 y 1821, que incluía el territorio de lo que hoy es Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y extendiéndose de México hasta Costa Rica. Sus manifestaciones fueron regidas por las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. La cultura novohispana muestra tres momentos bien definidos. El primero corresponde al siglo XVI y está inspirado en un humanismo religioso por el que se intentaron desarrollar los valores nativos de la población nativa. Las características de la arquitectura virreinal están definidas por los diferentes componentes de la cultura nativa. La cultura hispana, la influencia humanista y renacentista y la cultura mestiza podemos diferenciar en cada siglo la actividad arquitectónica. Características principales entre ellas: ornamentación abundante, efectismo, tensión, dinamismo y tenebrismo. Los pintores de esta época se dividen en cuatro categorías: imaginarios, que preparaban el material, manejaban la anatomía y el dibujo al igual que la perspectiva; doradores, enmarcadores, fresquistas, pintores de murales, sargueros, pintaban lienzos. Como barroco se entiende del estilo arquitectónico realizado en los siglos XVII y parte del XVIII, caracterizado por la profusión de adornos en contraposición con el estilo sobrio del Renacimiento clásico. Reforma protestante o Iglesia luterana, iniciada en 1516 mediante una protesta radical hacia la Iglesia católica, sobre todo por el abuso de las indulgencias. Con ese movimiento la Iglesia católica comenzó a perder poder en Europa del Norte, especialmente en Alemania, dejando de ser la religión oficial. Arquitectura. Se distinguió por el predominio de la línea curva y retorcida, la exuberancia decorativa en interiores y exteriores, la ocultación de los elementos arquitectónicos subordinándolos al conjunto, la potenciación de los elementos arquitectónicos. Columna salomónica, estipite, frontones partidos con curvas y rectas, cornisas, nichos, molduras. Pintura. El catolicismo como la religión imperante buscará influir, atraer e impresionar al fiel. También aquí estuvo presente la parte doctrinal en las imágenes con su teatralidad e ilusionismo, para implicar al espectador emocionalmente. En lo civil se desarrolla la pintura decorativa de los palacios, exaltando a la aristocracia. Francia e Inglaterra representan la expresión del arte de la realeza, lo cual coincide con el triunfo del absolutismo que busca la glorificación del monarca, exaltado por supuestas virtudes y comparando con los dioses de la antigüedad. En el siglo XVIII y sobre todo en Francia, el arte aristocrático fue asociado con el rococó. Por eso, a medida que transcurre el siglo y cuando la clase media se dispone a arrebatar el poder de la nobleza y al rey, pues no dudan tampoco en acabar con un arte que simbolizaba el poder y el lujo de las clases privilegiadas. Por eso, ya desde mediados del siglo, Diderot acababa con este estilo y recomendaba la serenidad del arte antiguo. La arquitectura neoclásica responde a dos necesidades heredadas por la Revolución: la revaloración de la historia y la ruptura del tradicionalismo como resultado del régimen antiguo. Se elimina lo rebuscado del barroco y se retoma el arte antiguo como el modelo de belleza. Las columnas sustituyeron a los arcos y se retoma la importancia de los varales. La única referencia eran los relieves que ya habían perdido sus anteriores cromatismos y por lo tanto la pintura neoclásica se fundamenta en la temática, sin importar nada nuevo en cuanto al sistema de representación ni técnica.
El modernismo floreció en toda Europa, desde la década de 1880 hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial. Se trabajaba de un estilo universal cuya intención era unificar las bellas artes y las artes aplicadas para crear una obra de arte total. En cambio, el naturalismo es el planteamiento artístico según el cual el artista trata de representar los objetos según observados empíricamente, tanto en sus aspectos más vulgares como en los más vulnerables. En la estética del modernismo predominaba la inspiración en la naturaleza, a su vez que incorporaba novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro, el cristal, superando la pobreza estética de la arquitectura de hierro. También sus principales características es la inspiración en la naturaleza y uso de los elementos de origen natural, el uso de la línea curva y la simetría, tendencias a la estilización de los motivos, tendencia al uso de imágenes femeninas en escenarios donde se vean delicadas y gráciles, también una actitud tendente a la sensualidad, la libertad en el uso de motivos de tipo exótico y la aplicación de envolverte del motivo. El elemento destacado del tipo orgánico envuelve o se une con el objeto que decora. De los principales puntos en la literatura del naturalismo se encuentra el materialismo, que dice que el hombre es ante todo un organismo. Todos sus comportamientos se explican por su filosofía. El determinismo, que el hombre no es libre porque actúa impulsado por las presiones del medio en que vive y por el peso de la herencia. La herencia biológica que le marca al individuo su destino determina la línea de su comportamiento. Y las circunstancias sociales que restringe las opciones del hombre para orientar su vida, añadiéndose a su condicionamiento biológico. El romanticismo se extendió por toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX y tuvo una influencia no solo en el arte, sino también en la política y en la ciencia. Enaltecía la libertad del individuo para que le diera rienda suelta a sus instintos y pasiones naturales, a la par que recreaba versiones idílicas de la naturaleza y de los tiempos pasados y mostraba interés por lo exótico de las culturas. Este movimiento principalmente se basaba en la ideología de actitud de pensamiento, la razón y la vida que tiene sus raíces en la Ilustración. Una de las principales expresiones de esta corriente a través de la pintura fueron paisajes o naturalistas. Cuando se sustituyó la carga romántica y simbólica, se abandonó las motivaciones poéticas y literarias para reproducir solo lo que la naturaleza mostraba. Los pintores y escritores de esta corriente reivindicaron como campo de creación artística lo perceptible, los espacios concretos, lo visto y lo vivido, lo experimentado sensorialmente, lo contemporáneo, lo que es el aquí y el ahora, al plasmar la realidad, lo percibido sin una visión simbólica y trascendente. Esta última corriente artística del siglo XIX, que comenzó con la pintura, utilizó una técnica rápida y directa de pinceladas sueltas y colores puros, que sin un trazo previo de los objetos, construida las formas a partir de la utilización de la luminosidad.